Buenos días, hermanos. En las tormentas de la vida, como dice Hebreos 6:19, nuestra mejor ancla es confiar en Dios. Cuando hablamos de tormentas, seguramente nuestra mente se va al mar de Galilea, donde Jesús logró aplacar las olas. Pero vamos a ir a otra tormenta, a la que vivió Pablo en su tercer viaje. Lucas, en Hechos 27, del 21 al 26, nos dice: Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente haberme oído no zarpar de Creta para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Este párrafo es todo un resumen de cómo fue la actitud de Pablo en su ministerio. Siempre confiando en Dios, siempre animando y animando a otros. Y siempre dando el primer paso. Recapitulemos. Pablo iba como prisionero en este viaje, a diferencia de los anteriores. Tendría pocas expectativas y se dirigía hacia Roma, pero aún estaba en el plan de Dios. El Señor le prometió que llegaría a Roma, más aún, prometió a toda la tripulación que llegarían. Y como siempre, si nos promete algo, podemos estar seguros de que lo va a cumplir. En este viaje los vientos eran contrarios, pero los romanos tenían prisas. Les bastó una brisa para reanudar la travesía. Pero al poco esa brisa fue un huracán. Perdieron el control y es al tocar fondo cuando, como suele ocurrir, se recapacita. Pablo, lejos de reñirles porque ya les había advertido de que debían parar, aprovechó para hablar de Dios y les dio ánimos. No solo confió, sino que animó a los demás a hacerlo. Tal vez no todos podrían confiar en Dios, muchos ni siquiera lo conocerían, pero sí podrían confiar en Pablo. Él era un preso y aún así estaba más alegre que el resto. Era luz en la tempestad. Nuevamente, su alegría no venía de su situación, sino de su relación con Dios. No se trata de confiar porque todos confían en algo. En sus propias fuerzas, en sus recursos, en el dinero, en la familia, en los recursos de otros. Incluso hay quien confía en la suerte. Lo que importa es en qué confiamos. Todo lo demás puede fallar, pero Dios es infalible. Aunque todo indique lo contrario, Dios cumplirá porque es fiel. Contra todo pronóstico, Abraham tuvo un hijo, el pueblo tuvo alimento en el desierto, se conquistó Jericó, acabó el hambre en Samaria, Daniel se salvó en el foso. Podríamos seguir hasta llegar incluso que Jesús resucitó. En todo momento, siempre se ha cumplido la palabra del Señor. ¿A qué miramos es la clave? Nadie va a un lugar distinto al que mira, o tropezaría. Miramos hacia donde vamos, es a lo que atendemos. Algunos miran a la tormenta, otros al barco y otros a la escasez. Como ocurrió con la tormenta que sufrieron los discípulos, también en esta cada cual demostró dónde estaba su fe. Pablo se mantuvo confiado donde los apóstoles fallaron, aun con Jesús a bordo. Si hoy estuviésemos en una tormenta, ¿confiaríamos en Dios o en lo que vemos? Es mucho más difícil confiar en el Señor porque no da pruebas. Por eso mismo exige fe. Pero como dijimos, Él es infalible, protege y tiene el control en toda tormenta. Al final, vemos como Pablo dio ejemplo dando gracias al Señor y animando a comer. Dios prometió salvarlos, pero Pablo sabía que debían hacer su parte llegando a una isla. No lo dejarían todo a Dios. Abraham dejó su tierra, Moisés subió al Sinaí, se rodeó Jericó, Gedeón avanzó con 300, David supo cuándo dejar de luchar, Jesús fue a la cruz. Todos dieron su paso de fe. Parte de la obra, la más sencilla, es para nosotros. Así Pablo los animó a comer y a nadar. Es normal tener miedo. Creer no nos quita el miedo, pero nos hace superarlo. Un cristiano sabe que si es fiel, Dios siempre hará su parte, pero solo cuando uno cumple la suya. Más de las veces que pensamos, esa parte solo consiste en esperar. Bendiciones.